buenas noches a todos mis hermanos. Dios pues los guarde, los cuide, multiplique pues todo tipo de bendiciones. Y pues hoy queremos compartir con ustedes nuevamente la palabra, aunque pues la vez pasada por problemas técnicos, gran parte del video pues quedó con algunas deficiencias en cuanto a sonido. Entonces, y bueno, me escribió varias personas a través del correo que ya me regañaron. No, más que nada porque pues sí hubo varias gente que me dijo que si no había manera de poderlo volver a exponer porque se quedaron inconclusos en muchas áreas, ¿no? Entonces, vamos a volver a exponer lo de la vez pasada, pero antes de volver a exponer, yo quiero darle una lectura. Tiene que ver con el tema, pero es un tema que posteriormente vamos a tocar y simplemente para, pues de alguna manera, incentivar su interés, su curiosidad, y son cosas que Dios va añadiendo. Quiero leer con ustedes segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 23. Dice así, voy a leer desde el 22. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaín. Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Y bueno, no lo voy a compartir hoy, no es tema para hoy. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que la vez pasada por fallas técnicas no salió bien, pero esto es parte del desarrollo que vamos a estar tocando. Y bueno, nada más para incentivar su curiosidad, porque resulta ser que los filisteos pelearon o retaron al pueblo de Israel, a David, y los filisteos siempre se iban al valle de Refaín, de los refaítas, que los tocamos la vez pasada. Y una primera vez los derrotaron, el pueblo de Israel. Una segunda vez se volvieron a enfrentar en el mismo valle de Refaín, pero en esta segunda vez hubo detalles bien interesantes porque ahora Dios le dice, no vayas enfrente de ellos, rodéalos. Y le da una frase bien interesante que después habremos de desarrollar, porque le dice, cuando escuches el sonido de marcha en la copa de las balsameras o de los árboles de bálsamo, dice, entonces prepárate, porque Dios saldrá delante de ti para herir a los filisteos. Y uno se pregunta, ¿el sonido de marcha en la copa de los árboles? Uy, mi hermano. Y aquí salen varias cosas. Pero bueno, simplemente perdóneme el dejarlo interesado, motivado, pero es parte de lo que nos va a tocar vivir en estos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Pero bueno, dejamos esto para que se incentive su interés, no deje de escuchar los temas. Y también quiero darle otra noticia. Ahorita por cuestión de, bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, la salud de mi mamá, ahora también se nos ha deteriorado mi suegra, mi suegro. Bueno, ya sabemos que a cierta edad pues se acumulan los malestares.
Y entonces por ese tipo de cosas y por cuestiones de trabajo y economía, pues no he podido yo estar al 100%, tengo que atender todo este tipo de cosas. Entonces, pero hay mucha gente que me escribe, algunos preocupados, de que a lo mejor pensaban que, pues no sé, andábamos con problemas, o sea, gente que, bueno, de alguna manera se ha interesado y preguntan por mí y bueno, yo quiero decirles, estamos bien, igual que todo mundo, nuestras pruebas, nuestras aflicciones normales de todo mundo, eh, pero quiero darle una noticia, no sé si sea buena para usted o no. Eh, los temas que yo comparto el domingo, que yo predico el domingo en la iglesia donde yo estoy pastoreando, los voy a empezar a subir por internet. Nada más voy a subir el audio. O sea, no va a ser video, no va a ser a la manera de aquí, sino son prédicas del domingo. Hay algunas que son devocionales, aquí es un estudio. Entonces, y nada más voy a subir el puro audio. No va a haber la misma calidad que usted ve de aquí. O sea, pero bueno, aquí, a la gente que le interese, bueno, va a tener oportunidad de escuchar lo que compartimos el domingo. Entonces, ya posteriormente yo le daré pues la dirección a donde usted tiene que ir ahí en internet. Si quiere escuchar los temas, adelante, pues usted podrá estar al pendiente. Es algo que Dios me hizo sentir, entonces pues sabremos de subirlo. Y obviamente ahí, de una vez se lo anticipo, usted va a encontrar todos los errores técnicos habidos y por haber, porque tal cual quede la grabación, habremos de subirla. No vamos a editar, no vamos a, simplemente porque no tenemos tiempo, no tenemos la capacidad ahorita para estar haciendo ese tipo de trabajo. Entonces simplemente se sube el audio y bueno, yo espero que sea de bendición para aquellos que quieran pues escucharlo. Ya posteriormente, en un futuro, pues si Dios lo quiere, Dios me ha puesto en mi corazón, me gustaría tener algunos eventos en vivo. Juntamos una comunidad de 40, 50 personas, se enlazan conmigo, temas, preguntas, no sé, hay cosas que Dios me está poniendo en mi corazón, pero primero no me tienen que dar autorización. Y si no me da autorización, pues no hacemos nada. Amén. Ok, vamos a entrar en tema, vamos a entrar en tema y vamos a ver esta primera diapositiva. Voy a ser un poco rápido, ya esto lo expusimos, pero bueno, por las cuestiones técnicas no se oyó bien, pero bueno, algunas cosas sí se alcanzaron a entender. Amós capítulo 5 versículo 26 dice: mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y Amós 5:26, en otra versión, dice: más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Kiyum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. En 5:26 es la traducción Reina Valera 60. Amós 5:26, el primer versículo. El segundo versículo es la Reina Valera y otros tantos que manejan. Entonces, en uno ponen el tabernáculo de Moloch y en otro ponen a Sicut, vuestro rey. De alguna manera es básicamente lo mismo, porque la palabra Sicut significa tabernáculo y la palabra Moloch significa rey. Lo que sí es cierto, conforme a la siguiente diapositiva, nosotros hablamos de que tanto Sicut o Kiyun son alusión al famoso planeta Saturno. Algunos se preguntarán por qué fue mi interés en la cuestión de este planeta o esta deidad. No estoy hablando del planeta físicamente hablando. Lo que pasa que en la Biblia, o en la historia, vamos a hablar de la historia, hay una fiesta que por cierto no le he tocado con usted, de esa sí no me he metido a fondo, pero se llamaba la famosa fiesta de la Saturnalia. Roma tenía varias fiestas, pero una de las importantes era la Saturnalia.
junto con otras. Estaba la famosa los Lupercales, y bueno, hay una serie de fiestas, ¿no? Pero cuando hablamos de la Saturnalia, que de ahí deriva la famosa Navidad, pero en la época de Roma, cuando se celebraba la Saturnalia, tiene muchas características. Ahorita no me voy a meter en ese detalle, pero una de las características por las cuales se celebraba la Saturnalia, que era una Saturnalia especial, porque había una Saturnalia que era de año con año, pero había una Saturnalia especial, que era cuando venía un general después de una victoria, pues llegaba a Roma o a su pueblo, y lo celebraban con una Saturnalia a ese general victorioso. O cuando llegaba un emperador, entonces todo mundo se preparaba, todo mundo se involucraba para hacer los preparativos, hacer recibimiento a tal emperador, a tal general, y se celebraba la Saturnalia. Y esa era una Saturnalia, vamos a decir que especial, en conmemoración, en honor, en este caso ya sea del emperador o del general. El general victorioso o del emperador, para rendirle honores. Y eso es lo que se hacía. Ahora, esto es bien interesante porque este planeta está esperando el regreso o el retorno de un emperador, al cual ya se le están haciendo preparativos para recibir a este emperador. Y no estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando del anticristo, porque tienen que entrar este personaje. El espíritu del anticristo ya está metido, ya está embebido en muchas áreas: telecomunicaciones, cultura, educación, periodismo, o sea, en muchas religión está metido ya el espíritu del anticristo, pero tarde que temprano se va a manifestar físicamente. Entonces, obviamente que del área, ahora sí que del lado de parte del enemigo, ya se están haciendo los preparativos para recibir a este emperador, a semejanza de la Saturnalia, de la fiesta de la Saturnalia, que era para recibir a los emperadores o generales victoriosos. Entonces ahorita en muchos lados se está haciendo preparativos de una Saturnalia, espiritualmente hablando. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, avisados, porque qué tal que nos agarra este emperador, y muchos van a poder, o va a haber la posibilidad de que se confundan, porque hay muchos que ya se están confundiendo el regreso del Cristo de la gloria con la aparición o el surgimiento del anticristo. Por eso ahorita todo este tipo de cosas, ya se está adulterando la doctrina en muchos casos, ya se está deformando la doctrina, se está adaptando para dar sustento a la aparición de este personaje. Entonces, usted y yo tenemos que ser atalayas, avisados, preparados. A lo mejor ahorita no vamos a participar. Le voy a dar una cita bíblica. Cuando en el libro de Daniel, él al principio tuvo visiones, que veía bestias peleando, que un carnero contra un macho cabrío de un solo cuerno, y él veía cómo se peleaban, cómo se destrozaban. Bueno, ahí lo puede leer en Daniel. Pero lo curioso, que Daniel no participó de la batalla entre lo que es esas bestias. Él no se involucró, él nada más que fue observador, que si el macho cabrío de un solo cuerno, y después que le crece el cuerno, y de ahí se derivan 4 cuernos, y que si el carnero con un cuerno más grande y otro más pequeño. Bueno, todo eso tiene un simbolismo, tiene un significado. Y que llega el macho cabrío y le ganó al carnero y lo derrota, etcétera, etcétera. Y después, bueno, vienen otras visiones, pero en todos esos Daniel no se involucró. Simplemente él fue observador. Y estas visiones las tuvo en Susa, junto al río Ulai. Y la palabra Ulai tiene que ver con líderes. Bueno, ahí habría mucho que desarrollar. Pero a lo que quiero decirles esto: en ese momento él era
observador. Y Dios le estaba mostrando, y Dios le estaba anticipando, y Dios le estaba diciendo todo lo que viene. Ahorita muchos de nosotros nos toca nada más ser ¿qué? Observadores. No nos vamos a involucrar ahorita. Entonces, pero tenemos que estar prevenidos, preparados, al pendiente de lo que Dios nos diga. Así como Daniel, él recibió toda la revelación de parte de Dios, visitaciones de ángeles que le dijeron esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, etc. Y le mostraron todo y él no participó, pero sí le avisaron. Ahorita nosotros no vamos a participar, pero sí nos van a avisar. Entonces, como nos están avisando, pastor, que él es el anticristo, pero los demás van a saber que es el Cristo. exactamente. Entonces, tenemos que estar al pendiente. Tenemos que ser en este momento atalayas. Tenemos que estar viendo el horizonte espiritual, el horizonte político, el horizonte social, religioso. ¿Por qué? Porque no sabemos, bueno, sí sabemos, algunos saben cómo se está moviendo el enemigo, pero estos atalayas tienen que avisar al resto del pueblo. Entonces, Dios necesita ahorita, Dios va a levantar líderes, va a levantar atalayas, les va a avisar. Ya después la responsabilidad del atalaya es avisar. Y bueno, a lo mejor ya me desvié del tema, pero ¿sabe qué personaje? Bueno, como esto es repetición de lo de la vez pasada, pero no quiero repetir textual lo que viene, perdóneme. Hay un personaje en la Biblia que me gusta sobremanera y no tiene nombre. Y nomás aparece en un versiculito ahí en el libro de Nehemías. Y este personaje a mí, cuando yo leí, dije, yo quiero ser uno de estos. Bueno, ya me metí por aquí. Nehemías significa consuelo de Dios. Nehemías es figura, símbolo, tipo del Espíritu Santo, porque Él es el consolador. Bueno, cuando estamos en la restauración de la muralla, que estaba participando Nehemías, restaurando la muralla, todo esto, había un personaje que estaba pegado a Nehemías y no se quitaba de él. ¿Sabe quién era este personaje? Ni siquiera se menciona su nombre. Dice, el que tocaba el cuerno o la trompeta. Cuando Nehemías daba la orden, porque obviamente usted recuerde que Nehemías estuvo restaurando la muralla en medio de varios enemigos, Gesén, el árabe, Sanbalat, Tobías, que estaban en contra de la restauración de la muralla. Entonces, con una mano, ahora sí, trabajando la restauración de la muralla, pero con otra mano en la espada. Entonces estaban a las vivas. Entonces, en ocasiones Nehemías tenía que mandar a mencionar o llamar a congregación o dar indicaciones, pero estamos hablando de que la muralla era extensa, eran kilómetros y kilómetros, ¿no? Porque era la muralla que rodeaba ¿qué? Jerusalén. Entonces, ¿cómo le hacía Nehemías para anunciarle a aquel que estaba hasta la otra puerta, kilómetros a distancia? A través de este personaje que era el que tocaba el cuerno. Si Nehemías es Espíritu Santo, hoy Dios va a levantar líderes con trompeta, insignificantes, sin nombre, sin alcurnia, sin ministerio pomposo. Pero Dios les dice, toca la trompeta y avísales. Toca congregación, toca tonido de guerra, toca pregón. Y yo dije, ¿por qué este está pegado a quién? A Nehemías. Y por cuanto está pegado a Nehemías, en automático lo que diga Nehemías, él está enterado. Así tenemos que ser hoy los líderes de parte de Dios, pegados al Espíritu Santo, para que en el momento que el Espíritu Santo nos diga, ahora sí, toca pregón de congregación, toca pregón de guerra, toca pregón de esto, de aquello, del otro, toca pregón de marcha. No tiene nombre.
no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Él no va persiguiendo la gloria de Él. Él nada más lo que diga quién, Nehemías, lo que diga el Espíritu Santo. De esos líderes necesitamos muchos. Y si ya vemos que la Saturnalia está en ciernes para recibir a este supuesto emperador o rey, nos tienen que avisar para empezar a tocar el pregón de advertencia, de llamado, de emergencia, de congregación, de batalla, de comunión. Amén. Mi hermano, que me estás escuchando por internet, seas pastor, seas miembro normal, Dios necesita gente que esté dispuesto a no buscar su gloria, sino simplemente la guianza del Espíritu y actuar cuando el Espíritu le diga. Y deben de tener una trompeta, un cuerno de carnero. Amén. Bueno, después de esta breve introducción, continuemos con el estudio. Entonces, en esta diapositiva dice: ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, casa de Israel? Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, o a Quillún. Y ahí está claro, Sicut o Sacut tiene que ver con Saturno. Si nos vamos hasta la diapositiva 5, pues Quillún o Keiván tiene que ver con Saturno. De esto podemos ampliarnos muchísimo más, pero bueno, no es el caso ahorita. En la siguiente diapositiva, pues simplemente te dejo ahí el comentario del diccionario bíblico, donde está la referencia y la alusión a Saturno. Pero aquí lo que me interesa, diapositiva 7, es en esta diapositiva, yo quiero que notes algo. Cuando hablamos de la palabra tabernáculo, en el versículo 5:26 dice: más bien ustedes llevaban el tabernáculo de vuestro Moloc, y aquí un ídolos de vuestras estrellas. La palabra tabernáculo es Sicut, pero ahí está claro que en el hebreo es la 55:22. Por cierto, hay gente que me escribe y me pregunta: pastor, ¿dónde consigo esa Biblia? ¿Dónde consigo los números Strong? Y bueno, todo lo que es la concordancia Strong usted la puede conseguir en internet. Busque usted, póngale usted concordancia Strong PDF y le va a abrir un montón de vínculos y usted los puede descargar gratis. Y usted tiene acceso a la concordancia Strong. Estas Biblias que tienen los números Strong también son gratis. Hay un montón ya de aplicaciones en Android, en iOS, en sistema operativo Windows. O sea, ya son gratis. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice: venid, comed vino y leche, gratis. Ya, todo este material ya no cuesta nada. Usted lo puede bajar absolutamente gratis. No tiene que ejercer un solo peso de su bolsillo. Bueno, la palabra tabernáculo o Sicut es la 55:22. Ahí se ve abajo, se traduce tabernáculo, pero dice claramente que viene de la 55:19. Y cuando leemos la 55:19 dice que es un grupo de hombres, personas, una multitud. Entonces, son características del hebreo. Y relaciona la palabra tabernáculo ¿con qué? Con un grupo o multitud de personas. Uno dirá: ¿y qué tiene que ver tabernáculo? Lo voy a decir de una manera muy coloquial para que la gente me entienda. Con una tienda de campaña. ¿Qué tiene que ver una tienda con una multitud? Bueno, esto está claro. En el desierto, los 40 años que viajó el pueblo de Israel en el desierto, había un tabernáculo, el tabernáculo de Dios. Y en el entorno de ese tabernáculo, ¿qué es lo que hacía?
Pues estaba la multitud de ¿quién? Del pueblo que se concentraba, que se reunía alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Pues para adorarlo. Entonces, los 40 años en el desierto, las 12 tribus del pueblo de Israel estaban alrededor del tabernáculo y estaban distribuidos, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, que todo eso también tiene una connotación escatológica. ¿Quiénes son los del oriente? ¿Quiénes son los del norte, los del sur, los del occidente? Bueno, ahí también hay muchas cosas. Pero entonces, en el entorno de esta tabernáculo tienda, había una ¿qué? Multitud. Entonces, en el hebreo, por eso la palabra tabernáculo está correlacionada con ¿qué? Pues con una multitud. Claro que aquí lo interesante de este asunto, que la palabra tabernáculo o sikud, en este caso, la palabra tabernáculo sikud corresponde a un ídolo que representa ¿a quién? A Saturno, a esta deidad. Entonces, cuando dice la Biblia, ustedes llevaban el tabernáculo de Moloc, Moloc también es una deidad que tiene que ver con Saturno, porque a Moloc se le entregaban niños para ser ¿qué? Quemados a fuego, en sacrificio. Al Saturno mitológico de Roma, o de los griegos, o de los romanos, etcétera, también se le entregaban en sacrificio personas. Entonces, pero lo que es curioso, entonces, si esta palabra tabernáculo, Sikut, relacionado con Saturno, también está relacionado con una multitud. Entonces, esta es la multitud de Saturno o el tabernáculo de Saturno. En otras palabras, es la anti-iglesia, el anti-tabernáculo. Es la potestad o la deidad que está preparando a una iglesia para recibir a un emperador. Por eso el diablo se ha esmerado, se ha esforzado, se ha dedicado ¿en qué? En adulterar la iglesia con las doctrinas y con las prácticas dentro de, para que tarde que temprano aparezca este personaje y mucha iglesia lo va a recibir. Amén. Siguiente diapositiva. Vamos a leer el Salmo 42:1 para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, y mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud, hago énfasis, con la multitud, y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Y es curioso porque la palabra multitud, cuando dice que él se acuerda cuando él guiaba a la multitud a la casa de Dios, esta palabra multitud es la que da origen a la palabra sikud, que es la que representa el tabernáculo de Saturno. Y ahora es tremendo porque hoy en día hay mucho siervo como David guiando a una multitud bajo la influencia y la potestad de Saturno. Dígase anticristo, dígase diablo, dígase Baal, dígase Moloch, o sea, y hay una multitud influenciada. ¿Qué provocó en David? Él lo dice muy claramente. En la siguiente diapositiva, perdón, simplemente hago el énfasis, cuando dice aquí, me acuerdo de cómo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Ahí está, la palabra multitud es la 55:19 que da origen a la palabra tabernáculo o sikut. Entonces, y yo comentaba la vez pasada, siguiente diapositiva, 10.
¿Qué provocó en David? ¿Qué provocó? Versículo 5 es muy claro. Dos cosas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dos cosas provocó, o dos cosas externa David. ¿Por qué te abates? ¿Y por qué te turbas? Que no son, son dos cosas muy diferentes la una de la otra. Cuando hablamos en la siguiente diapositiva de la palabra abates, ¿por qué te abates? Ahí está en marco en rojo. Es la 78:17, shathak. Es hundir o deprimir, abatir, derribar, humillar, encorvar. Entonces está claro. Esa sí tiene que ver con una depresión, una tristeza, una humillación, un derribo, estar triste, estar sobremanera abatido, deprimido. Pero la palabra turbación, 1993, jamá, que viene de la 1949, dice hacer un sonido fuerte, estar en conmoción, tumulto, rugir, guerra, lamento, clamor, alboroto, bramido, conmoción, estrépito, gruñido, ladrido, rugido. La 1949 es hacer alboroto o agitar grandemente, destruir, estruendo. Entonces, fíjese qué contraste. La palabra abatir, shathak, es, pues sí, estar deprimido, abatido, dolido, humillado, encorvado. Pero la palabra turbar es la moneda opuesta. Cuando una persona está, dice, hace estruendo, hace agrañido, hace alarido, hace estrépito, hace alboroto, o sea, entonces expresa dos características opuestas y unidas. En la siguiente diapositiva, pues yo les decía, esto no es más que un trastorno bipolar. Hoy en día se le conoce así, trastorno bipolar. Gente, personas, grupos sociales, que un momento están todos tristes y abatidos, y al instante siguiente ya están en un alboroto y en una euforia total. Y es curioso porque esto se maneja socialmente. Digo, y ahorita que está de moda el famoso mundial, un día están gritando y están haciendo vueltas alrededor del ángel porque México ganó, y al día siguiente están todos abatidos y derrumbados. ¿Y es cuestión de qué? De instantes. Bueno, nos vamos hasta esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la palabra multitud, esta da origen a la palabra sikut. La palabra multitud da origen a la palabra sikut. Significa tabernáculo. Pero esto también es el nombre de una deidad que tiene que ver con Saturno. Estamos hablando de la multitud de Saturno. Ahora, ¿por qué me involucro en esto? Porque resulta ser que Saturno, en la Edad Media, a Saturno se le achacaba de que era el causante de los trastornos maníaco-depresivos. Cuando una persona en la Edad Media estaba deprimida, se le decía que tenía el mal de Saturno. Y este mal de Saturno se le conocía como la famosa melancolía. Que melancolía literalmente significa bilis negra. Entonces, el mal de Saturno era el mal de la bilis negra o era la famosa melancolía. Teoría de la Edad Media. Pero uno se pregunta, ¿qué tan teoría? Porque es bien curioso que David,
guiando a una multitud, conforme a lo que hemos expuesto, bajo influencia o cobertura de una deidad llamada Saturno, presenta un trastorno bipolar o maníaco depresivo. Y uno dice, caray, como que hay una correlación muy interesante. Obviamente, entonces entendemos que la melancolía es una cuestión espiritual. Es un ataque espiritual, es un ataque demoníaco que te trastorna tu mente, tu corazón, tu espíritu, y te hace que tengas esos excesos en ocasiones de alboroto y después estados depresivos. Bueno, en la siguiente diapositiva, ¿de dónde deriva esta bilis negra, o melancolía? Bueno, se decía en la Edad Media, en esta diapositiva 14, que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores o 4 líquidos. ¿Cuáles son esos 4 humores o 4 líquidos? La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y se decía que cada uno de estos líquidos o humores provocaba un cierto carácter. En el caso de la sangre, provocaba el carácter. Cuando había un más exceso de sangre, era el carácter sanguíneo. La bilis amarilla era el carácter iracundo. La bilis negra era el carácter melancólico, depresivo, y la flema era el carácter flemático. Bueno, y de esto pues se ha hecho un montón de teorías, escritos y demás. Bueno, es más, hasta lo utiliza, yo lo he visto, que lo utilizan en algunas doctrinas básicas de algunas iglesias para expresar el carácter sanguíneo, el carácter flemático, el carácter iracundo y el carácter, ¿cuál me falta? Melancólico. Lo usan como parte de la doctrina. Y yo me pregunto, ¿será que está metido Saturno ahí? Y lo usan para explicar el carácter cristiano. Y te puedo traer libros de doctrina donde hablan de esto. No te digo en dónde para que no te enojes. Pero bueno, pero tiene su parte de verdad. Por lo menos en el aspecto de la bilis negra, dígase melancolía. Y como yo te decía la vez pasada, siguiente diapositiva. La bilis negra se decía que era el famoso mal de Saturno. Ahora, ¿por qué relacionaban Saturno con la bilis negra o la melancolía? Bueno, esto tiene que ver simplemente porque en ese tiempo el universo conocido de nuestro sistema solar acababa en Saturno. Todavía no se sabía de Plutón, de Urano, de Neptuno. O sea, lo que se alcanzaba a ver era ¿qué? Saturno. Y se decía que era el planeta más lejano, estaba en lo profundo del espacio, de la oscuridad del espacio, y aparte es el planeta más lento porque tarda 30 años en dar una vuelta al Sol. Entonces, dicen, no es que tiene el mal de Saturno, está en la oscuridad, y aparte la característica de Saturno es que era muy lento. Bueno, para aquellos que han padecido depresión, saben lo que implica que el mundo a su alrededor se ve lento. Los que no han padecido depresión, mi hermano, dale gracias a Dios, qué bueno. Pero los que hemos padecido, sabemos de qué estamos hablando. Amén. Ok, ahora, vamos a dar algunas características, la 17, de lo que se decía de la famosa bilis negra. Se dice, algunos dicen que la bilis negra está en los hipocondrios. Hay hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, y está relacionada con el vaso. Pero la bilis negra o melancolía tenía 2 estados, según la teoría: el estado frío o el estado combusto, en combustión, hirviendo. Cuando estaba la bilis en el estado frío,
la gente tenía un estado depresivo. Pero cuando estaba en estado combusto, de combustión, hirviendo, se decía que los vapores de esa combustión, de ese hervir, de ese supuesta bilis negra, subían a la cabeza y entonces la persona entraba en un estado de éxtasis. Vamos a leerlo. Voy a leer aquí. Pero cuando la bilis negra se calentaba demasiado, se decía y se creía así, podía llegar a subir al cerebro, pasar del hipocondrio al cerebro y entonces originar visiones, estados delirantes, exaltación, lo que hoy llamaríamos el polo opuesto al polo depresivo, el estado maníaco. Habrán oído hablar de la enfermedad bipolar, como se le llama hoy, que es la alteración de los polos de depresión y polos de exaltación. Pues ya los antiguos decían que la exaltación proviene de la bilis negra, cuando se ha calentado demasiado. Melancolía, bilis negra, combusta o adusta la llamaban. Sus vapores suben al cerebro y entonces uno vive una exaltación o una manía. Manía en griego no solo quiere decir locura, sino que quiere decir inspiración. Entonces cuando se calentaba la bilis negra entraban en estados de ¿qué? De inspiración, en estados de excitación, de alteración, en estados de manía. Y fíjense, un estado en el cual sube la inspiración, decían los melancólicos en estos ataques de manía podían llegar a afirmar verdades proféticas, incluso intuir lo que nadie ve y devenir poetas, profetas y adivinos. Qué estado curioso que lleva a momentos en que el ser humano casi conecta con dioses o los demonios, que es lo mismo para los griegos. Los daimones eran mediadores entre los hombres y dioses. En el estado de bilis combusta o bilis negra caliente, uno queda disponible para la posesión de un dios o un daimón. Entusiasmo quiere decir eso, cuando está actuando un dios dentro de ti. Entonces, caramba. Uno dice, oiga pastor, eso que usted está describiendo me suena a muchas cosas que en ocasiones yo he visto que pasan en algunas iglesias. Y empiezan a entrar visiones, y empiezan a profetizar, y empiezan a conectar con Dios, que en este caso son los dioses. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si David siendo David, entró en un estado maníaco depresivo, en un síndrome bipolar, en un estado de abatimiento y de turbación por causa de llevar a la multitud saturnina, siendo que era David. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede en muchas iglesias? Entran en un estado de bilis negra, en estado combusto, y empiezan a tener inspiración, empiezan a tener visiones, empiezan a tener lances proféticos, y luego tú ves en esas iglesias y empieza a entrar un alboroto, y así dice el Señor, y algunos dando vueltas, otros remoleando, otros tirándose al suelo, otros gritando alaridos, berridos, gritos, ladridos, rugidos. Después veremos el famoso vino, la borrachera espiritual o la risa santa. Y entran en unos estados de alteración y empiezan a profetizar. Y yo pregunto, ¿y qué Dios es el que les está hablando? Pastor, ¿quiénes? Uy, hay muchos. Bueno, te doy un nombre. Al cabo no es de aquí, es del mundo anglosajón. Benny Hinn. Tú nada más por casualidad busca a todos los que han sido ungidos por Benny Hinn. Con eso te digo todo. Ya no voy a decir más. Todos a los que les ha puesto la mano Benny Hinn. Entonces va a ser algo bien interesante. Y tienen unos moveres espirituales que tú dices, oh.
Bueno, pero aquí no se trata de atacar a nadie. Te tengo que describir lo que pasa, lo que sucede espiritualmente. Ahora, la vez pasada te puse unos videitos. Te voy a poner este videito. Este es de una profeta americana que le está profetizando a Todd Bentley, Stacy Campbell, si mal no me recuerdo, y le empieza a profetizar. Y bueno, le da una profecía que olvídate, casi casi le dice él es Dios en la tierra, y multitudes alrededor, y bueno, ya ves cómo se maneja. Vamos a darle play. I'd like to have George Mbano, who's also a member of Revival Alliance, and Stacy Campbell, who as Wes's wife, part of Revival Alliance as well, and they also have a brief word. Todd, when we were singing that song, that's okay. Show me your glory. I felt impressed to open the scriptures to the very portion of scripture where Moses said, show me your glory. And it was the very pinnacle prayer of Moses' life. And this prayer came after a burning bush, came after the release of national judgments, came after going into the cloud of glory. Y después esta también empieza a profetizar, y esta es la esposa de Todd Bentley, en el siguiente videito. Mira, esto te lo puedo platicar porque esto ya pasó hace muchos años. Pero que tú digas que este vino ya se acabó, ellos siguen profetizando, siguen ejerciendo el ministerio, siguen haciendo esto. Ahora, bueno, diapositiva 20. Hablando de los refaítas. And I'm going to have my wife Jessa share a dream that she had. And I'm going to tell you what God's been speaking to me about. And I believe it's the key that's going to release the greatest miracle anointing for the church. Jessa. So a couple of nights ago, I had a dream where Oral Roberts was speaking to Todd. I didn't understand what they're saying, but I remember they were talking. And then he looked over and he saw me and he stopped. And he ran over to me and he put his hands over my eyes and he said, "What do you see?" And so I looked and I didn't see anything at first. And then all of a sudden I saw this elephant racing across my eye. And Oral Roberts said, he put his hands over my eyes and said, "What do you see?" And I said, I didn't see anything at first, and then all of a sudden I saw this elephant racing across my eyes, and it was dancing, it was going crazy, it had this big smile, and it was just going crazy, and I said, it's a wild elephant, I see a wild elephant. And then I said, what? Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los refaítas o gigantes en esa región. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo, algo así como 4 metros y medio, poco menos que 4 metros y medio, y 4 codos de ancho, poco menos que 2 metros, según el codo de un hombre. Entonces aquí se está haciendo alusión de este Og, rey de Basán. Hubo 2 grandes reyes antes de entrar a la tierra prometida con los cuales peleó el pueblo de Israel. Uno es Og, rey de Basán, y hubo un anterior que se llamaba Sejón, rey de Esbón. Bueno, eso tendremos que platicar de ello. Pero en este caso la característica de Og, rey de Basán, es que era uno de los refaítas, de los descendientes de los refaítas, y era el único que quedaba en esa región.
Ahora, ¿cuál es la característica de este Og, rey de Basán? Un gigante que se le llama, o refaíta, que literalmente la palabra refaíta también se traduce, aparte de gigante, se traduce espíritu o fantasma, espíritu de muertos o fantasmas. Bueno, después hablaremos en detalle. Pero la característica Og significa cuello largo. Es de la Stronda 5747 y significa cuello largo. Ahora, te quiero aclarar, para los que gustan, los que son estudiosos, porque luego hay gente que me pregunta, si tú vas a la Concordancia Strong, versión en español, ahí no dice cuello largo. Entonces yo hay veces que uso la Concordancia Strong, la que está en inglés, que viene con más detalle. Bueno, cuando vas a esa palabra, Og significa cuello largo, y dice que viene de la 5746, que significa girar. Entonces, cuando nace Og, refaíta, que después se volvió rey de Basán, ¿por qué le habrán puesto Og? Pues obviamente porque el niño, Dios, lo más obvio, si no, no le hubieran puesto ese nombre, tenía la característica de su cuello, ¿era qué? Largo. ¿Qué tan largo? No lo sé, pero dicen cuello largo. Pero la palabra cuello largo viene de una raíz hebrea que significa girar. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo más seguro que Og hacía? Que es el espíritu de un muerto o un fantasma. ¿Y qué es lo que vistes haciendo en estas profetas que te acabo de enseñar? Entonces yo te pregunto, ¿qué espíritu les ministra? ¿Está claro? El espíritu de un muerto, el espíritu de un fantasma, y normalmente el mover en el cual ellos están, ellos dicen que es el avivamiento mundial que se esperaba en este planeta para la iglesia. Pues no es más que el ataque de la bilis combusta, la bilis negra, en el estado maníaco, donde entran en estados de excitación, exaltación, de inspiración divina, se conectan con los dioses y empiezan a profetizar y empiezan a decir verdades bíblicas. Y eso se está dando en la iglesia. Ya después, con detalle, te voy a hablar de la Saturnalia. Y te adelanto de una vez. Una de las características principales de las Saturnalias era la bebida en exceso. Todo mundo se emborrachaba. Y cuando llegaba la Saturnalia, se alteraban los papeles. Los amos pasaban a ser esclavos y los esclavos pasaban a ser amos. Por unos días se invertían los papeles. Pero obviamente que al calor de la bebida, y ya todos excitados por el vino, pues ya daba lo mismo ser amo o ser esclavo, porque ya con el alcohol se perdían esas clases sociales, porque todo el mundo estaba ¿qué? En la juerga. Entonces una de las características de la Saturnalia era la bebida en exceso. Qué curioso. Y hacían alboroto y fiesta y demás. ¿Qué ves hoy en la iglesia? Desde hace muchos años a la fecha. Una borrachera dentro de la iglesia. La borrachera espiritual, o la borrachera santa, o la risa santa. Y esto ya tiene muchos años. Pero el vino todavía no se acaba. Continúa, sigue, se promociona. Y no te atrevas a ir en contra de este mover, porque pues vas a recibir ataques y críticas, porque estás siendo resistente al Espíritu Santo. Pero bueno, ya después con detalle hablaremos. Si nos da el tiempo, te voy a explicar, porque son 5 espíritus que provocan este mover. Pero el que es cabeza de estos 5 espíritus es un espíritu de mentira. Shakar en hebreo. Amén.
y amén. No sé si hay alguna pregunta de los aquí presentes. Si no, pues, o de los que me están escuchando, pues mándenme sus correos o sus comentarios y con gusto los atenderemos. Amén. Dios les guarde, Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene.